El siglo XX será recordado como uno de los siglos más sangrientos de la historia, en gran medida debido al auge del totalitarismo y las dictaduras militares, el colonialismo, las guerras mundiales, el fascismo y los regímenes comunistas. En conjunto, todos estos hechos se hicieron de la vida de más de 1.200 millones de personas, y es importante no olvidar los responsables de tales atrocidades. A continuación, te muestro los 10 dictadores más crueles de la historia del siglo XX, en orden de cantidad de muertes atribuidas a su mandato. ¡10! Yakubu Gowon. Yakubu Gowon fue militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de este país, en 1966 y 1975. Su guerra civil para impedir la secesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo y con la salida al mar, provocó la muerte de más de 1 millón de personas y casi todos de la etnia Igbo. Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam fue el presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 hasta 1991, cuando fue derrotado. En 2008, la justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargos de genocidio durante el llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo entre 1977 y 1978, en la que acabó con todos los opositores a su poder en Etiopía. Pese a la sentencia judicial en su contra, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, en donde goza la protección del expresidente del país, Robert Mugabe. Su régimen es responsable de alrededor de 1,5 millones de muertes. Kim Il-sung. Kim Il-sung fue el fundador de Corea del Norte y abuelo del actual líder Kim Jong-un. En su ascenso al poder, se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaran su autoridad, incluyendo algunos de sus aliados que habían sido indispensables para la expulsión de los japoneses, Manchurian, en 1945. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur, y a lo largo de la década de los 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Al igual que Stanley, desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio, donde son sistemáticamente torturados y asesinados los detractores del régimen. Aproximadamente 1,6 millones de personas murieron durante su gobierno. Pol Pot. Salot Sar, más conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Jeres Rojos, desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998, pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano, durante el cual se torturó y asesinó a 1/4 parte de la población del país. Se estima que alrededor de 2 millones de camboyanos fueron exterminados durante la dictadura de Pol Pot. Ismail Enver Pasha. Ismail Enver Pasha fue general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Tras tomar control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sirikamis contra los rusos, que se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Enver culpó a todos los armenios por su derrota y en consecuencia comenzó una de las principales limpiezas étnicas del siglo XX, en la que perecieron 1,5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios. Hideki Tojo. Hideki Tojo fue primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944 fue el artífice intelectual de la invasión japonesa en Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y más adelante en la Guerra Mundial. En un tiempo récord de 6 meses, Hideki Tojo y el ejército imperial japonés lograron la conquista de Filipinas, Malasia, Birmania, Singapur, Hong Kong, las islas orientales holandesas, también conocido actualmente como Indonesia, Nueva Guinea, Nueva Bretaña, las Islas Marianas, las Islas Gilbert, las Islas Salomón, las Islas de Wake, las Islas Andaman y Nicobar, e incluso las Islas Atlanta en Alaska. Sin embargo, la expansión territorial costó millones de vidas humanas. En el camino, Tojo cometió numerosos crímenes de guerra por los cuales fue juzgado y sentenciado a muerte al final de la guerra.
tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. Se estima que 5 millones de personas murieron a manos de su mandato. Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II fue el segundo rey de los belgas desde 1965 hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un territorio de más de 2.350.000 kilómetros cuadrados, que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín de 1884. Allí, el monarca belga impuso una serie de proyectos privados que lo ayudarían a armarse una gran fortuna, entre ellas la explotación de caucho, diamante y otras piedras preciosas del Congo. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. La operación de Leopoldo II hizo que la población del país africano pasara de 20 millones a 10 millones de habitantes al final de su reinado. Se estima que en su régimen africano fue responsable de la muerte de 10 a 15 millones de congoleños. Adolf Hitler. Adolf Hitler es responsable de la muerte de 17 millones de personas, una cifra que se desprende de las bajas de los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y los más de 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos, que fueron exterminados en campos de concentración nazis durante el Holocausto de 1941 y 1945. Joseph Stalin sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista en la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, muertos en gulas, en reasentamientos forzosos, deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, con millones de muertos durante los traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes quinquenales de Stalin para transformar a Rusia de un país agrícola a un industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas murieron de inanición, siendo la mayoría los fallecimientos de origen ucraniano. En total, se atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder ruso. Mao Zedong. El mayor asesino del siglo XX fue Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en China. Fue el ideólogo detrás del Gran Salto Adelante en 1958 a 1962, un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectiva agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. Entre 1966 y 1976 también promovió la Revolución Cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 2 millones de burgueses y terratenientes. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. Eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no se te olvide de dejar tu like, compartirlo y suscribirte a este canal para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.